Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia? Ágape Amor que transforma y amigos que nos ven, que se conectan, que han estado al pendiente de esta serie que hemos estado hablando del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo y que también hemos estado estudiando los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Gracias por estar ya con nosotros, por conectarse. Si ya sea que nos estás viendo por medio de YouTube o por Facebook, pues ahí te invitamos, ¿verdad? Para que lo compartas o le des like, que pueda ser de bendición para ti y para muchos otros. Y gracias te damos por este tiempo, que ya estás listo para recibir la palabra, para aprender más. Qué padre, la verdad, acá ya estoy yo también ya con toda la actitud para que podamos recibir la palabra de Dios. Y quiero invitarte que antes que todo oremos, que le pidamos al Espíritu Santo que nos traiga esta palabra revelada, ¿ok? Que sea Él quien nos enseñe lo que vamos a hablar hoy, que está muy padre y muy interesante la lección. Vamos a orar, ¿me acompañas? Dios, gracias te damos en esta hora, siempre por la bendición y la oportunidad que nos das de aprender, de conocer, de crecer más contigo. Te adoramos, te necesitamos y te bendecimos, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor inexplicable. Gracias, Dios, tú eres tan increíble, Señor. Bendecimos este tiempo, esta reunión, Padre, esta lección, Señor, que tú nos vas a hablar, que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros hogares, revelándonos esta palabra y llevándonos a otro nivel del conocimiento de tu Santo Espíritu. Te amamos y te adoramos y que tú hables en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues dándole siempre, ¿verdad?, su lugar al Espíritu Santo, que sea Él quien nos enseñe, y que estamos hablando precisamente del Espíritu Santo. Ya estamos por terminar esta serie. Estuvo muy interesante y hemos hablado de muchos aspectos respecto al Espíritu Santo, y en esta, digamos, última etapa de la serie, hablamos ya de los dones del Espíritu. Entonces ya estudiamos 8 de los 9 dones. Hoy vamos a estudiar el último de ellos, ¿sabes? Y que este último entra dentro de la clasificación de los dones de poder, que hablamos del don de fe y el don de sanidades. Que ya hablamos la sesión anterior del don de sanidades, lo que implica, ya vimos que una vez que el pecado entra en el hombre, pues entra la enfermedad también, ¿verdad? Y entonces, pues el hombre ahora es propenso a enfermarse y obviamente a la muerte y todas estas cosas, pero en Cristo, pues ahora podemos tener este poder de la sanidad. Y que los dones, hablando específicamente de los dones espirituales, son usados, ya sabemos, para momentos específicos y circunstancias específicas. Y que este don de sanidades, más que orar por una sanidad de una gripa, un dolor de cabeza o cosas así, porque siempre oramos por las enfermedades y Dios nos sana, pero este nos va a llevar un plus más arribita respecto a enfermedades imposibles de curar o enfermedades muy, por ejemplo, que una persona ya lleva mucho tiempo así y no ha sido sana, o ¿sabes? Donde el poder de Dios se refleje de una forma tan extraordinaria, precisamente, y ya lo hemos dicho, para que glorifiquen el nombre de Dios, para que seas edificado tú, la iglesia y la gente alrededor, y para que otros se conviertan a Cristo. Entonces, este milagro de sanidades va a sanidades más extremas, y cuando Dios quiere operar un poder grande y extraordinario, precisamente para mostrar su poder, ese poder que quiere para que la gente sea salva, ¿verdad? Y entonces, y es más, o sea, este don va a ir muy acompañado de otros dones, puede ir acompañado del don de la palabra de conocimiento, y cuando tú estás orando por un enfermo, a lo mejor Dios te está hablando y diciendo, ¿sabes qué? Antes de que sea sano, tiene que hacer esto, otro. Vimos ejemplos de cómo se dieron sanidades en la Biblia, ¿verdad? Con milagros extraordinarios, como por ejemplo, que llevaban por los paños ungidos, ¿verdad? Por la ropa, y se transmitía. Pedro sanaba con su sombra. Naamán tuvo que obedecer, ¿verdad? Para ser sano y sumergirse en el río Jordán. Entonces, hubieron muchas circunstancias donde la sanidad fue diferente, fue extraordinaria. Decíamos por la obediencia. También vimos que los 10 leprosos, Jesús solo les dijo, vayan y preséntense al sacerdote, y en el camino fueron curados. Entonces, son diferentes aspectos donde el poder de Dios se mueve en el don de sanidades, precisamente en una forma extraordinaria, ¿ok? Entonces, pues acompañado a esto, también vamos a hablar ahora del don de hacer milagros, ¿ok? Que va también muy unido al don de fe, porque para que Dios haga algo extraordinario tienes que tener una fe sobrenatural.
Igual una fe que va más allá de creer en Dios y en la palabra y todo eso. Es una fe que para ese momento pareciera algo increíble e imposible, pero que si Dios te dice, va a pasar esto, o va a hacer esto, o haz esto, haz el otro, y tú crees sinceramente, y tú crees con todo tu corazón, Dios lo hace. Vamos a ver ejemplos de todo esto, y a qué nos referimos con el don de fe, ¿ok? Digo, perdón, de hacer milagros, porque el don de fe ya vimos que es el que va a accionar, ya sea el milagro tanto de sanidad, o milagros sobrenaturales. Entonces, el don de hacer milagros forma parte de los dones de poder e interactúa con el don de fe, lo que te acabo de explicar. Pues a través de este se puede apreciar una serie de fenómenos sobrenaturales, tales como, por ejemplo, la resurrección de un muerto, la provisión de alimentos en lugares desérticos, la protección divina en situaciones catastróficas y la proclamación de juicios sobre naciones y personas malvadas, lo cual nunca podría suceder por medios naturales, ¿ok? Bueno, en sencillas palabras, es la capacidad que Dios da al hombre para que pueda cooperar con él de forma sobrenatural en la realización de un prodigio, impactando las leyes de la naturaleza, o dicho de otra forma, la realización de milagros. Un milagro es una intervención divina fuera de lo común y por encima del curso normal sobre lo establecido. Es un rompimiento temporal del orden acostumbrado de las leyes naturales. Es la realización de hechos superiores al orden habitual que son producidos por Dios. Este don funciona a través de la presencia del poder dinámico del Espíritu Santo, porque es de quien estamos hablando, ¿verdad? Que el Espíritu Santo va a operar de una forma extraordinaria. ¿Por qué? Para realizar milagros y prodigios que impacten la ley de la naturaleza, que pasen sobre lo natural a lo sobrenatural, ¿sí? Entonces, espero que se haya quedado claro el juego de palabras, ¿verdad? Que pase por encima de lo natural a lo sobrenatural. Y en el mundo espiritual de Dios, desde ahí también operan cosas, ¿sabes? Entonces lo que Dios hace en el mundo espiritual también se ve en el mundo físico y más allá, ¿verdad? Por eso es una intervención divina que va por encima del orden, por encima de lo establecido. Son hechos que van más allá de lo habitual, cosas que nadie creería, cosas imposibles de lograr y cosas que pues impactan en el curso normal de la naturaleza, de lo que Dios establece. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, casos que se dieron así, ¿verdad? Entonces, obviamente, un milagro no tiene explicación lógica, pues Dios no está limitado por sus propias leyes, ya que puede actuar como Él quiera, ¿ok? Ya sea natural o sobrenaturalmente, fuera o dentro de las leyes que conocemos en lo natural. Un milagro no es un capricho divino. La realización de cada prodigio tiene un propósito definido. El don de hacer milagros no opera con el fin de ni de espantar, ni de asombrar, divertir o entretener, sino que conlleva un objetivo y busca obtener un resultado mayor en el mundo de lo divino. ¿Sabes? O sea, no es magia. No son trucos ni actos para decir, wow. Que bueno, te voy a decir, o sea, a veces, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando habían magos que veían lo que estaban haciendo los discípulos y decían, wow, queremos ese poder. ¿Cuánto te pagamos por ese poder? Y Pablo les decía, no, hombre, eso no, quédate con tu cochino dinero, eso no tiene que ver. ¿Por qué? Porque todos los actos y los milagros que se realizan a través del poder del Espíritu Santo no son para darle gloria al hombre. No son para que yo me haga más famoso, rico y poderoso y diga, a ver, ahora sí voy a hacer esto. No. Y si yo tengo una mentalidad y un corazón ubicado y centrado y humilde, Dios puede hacer cosas increíbles a través de mí, pero para que yo siempre le dé la gloria a Él y que Él sea glorificado y que la gente venga a Él. Para eso Dios permite y hace que estas cosas sucedan. Cosas increíbles. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Para que la gente diga, hay un Dios que es vivo y es real. Porque si no, entonces el crédito me lo quedo yo. Y yo me pierdo y me voy tras la fama, ¿verdad? Tras el dinero, tras todo eso. Y pues de nada sirve porque el nombre de Dios pues ni es conocido ni es glorificado, ¿sabes? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Porque el que Dios permita o haga cosas increíbles y extraordinarias en la vida de las personas es para que se acerquen a Él, para que lo busquen a Él, para que conozcan a un Dios verdadero y real. Entonces, por eso es algo que va más allá. Él actúa como Él quiere. No es un capricho tampoco, sino que va con un propósito enfocado, con un propósito divino, ¿sabes? Porque los milagros que vamos a ver y que Dios hizo
tuvieron un impacto en las vidas de las personas para acercarse a Dios, para conocer al Dios real. Y lo vamos a ver. Entonces, de acuerdo con las escrituras, el don de milagros puede clasificarse en, o sea, vamos a ver diferentes tipos de dones de milagros y cómo se manifestaron. Por ejemplo, milagros de provisión. Dios se reveló a su pueblo Israel por medio de 7 nombres. Uno de estos fue Jehová Jireh, que quiere decir Jehová proveerá. Su provisión se vio manifestada en aspectos como, uno muy clásico, y vamos a leer rápido todos para que veamos que todo viene en la Biblia. Maná, el maná del cielo, ¿verdad? Éxodo 16, rápidamente, Éxodo 16 dice, versículos 4 y de ahí me brinco al 15. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción del día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Y nos brincamos al 15 que dice, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da de comer. Entonces por eso le llamaron a eso maná, porque decían, ¿qué es esto? Maná quiere decir así como, ¿qué es esto? Que eran como hojuelas, que les servía como el pan. Salieron de Egipto, no tenían que comer, se quejaron contra Dios, contra Moisés, y Dios les dice, bueno, les voy a dar maná. Tienen 6 días para recogerlo. Si recogen más, se les va a echar a perder. Solo el 6º día sí pueden recoger doble para los 2 días, porque el 7º día es día de reposo y ahí sí no. Pero de lunes a sábado, por explicarlo así, pueden recoger sus porciones. Y sí, cuando trataron de recoger de más, se les podría. Entonces, o sea, es interesante. Pero aquí vemos cómo Dios les dio maná. Bueno, ¿qué más les dio? Y vamos ahí en Éxodo ahora el 17. Agua que fluye de la roca. Claro, este pueblo que de todo se quejaba y nada le parecía. ¡Ay, Moisés, tenemos sed! ¿Verdad? Y en el 17:6 vemos cómo Dios le dice, he aquí yo estaré delante de ti. O sea, Dios le habla a Moisés y le dice, sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces Moisés golpeó la roca y salió agua. Y bebió todo el pueblo, que eran un titipuchal, un chorro y 2 montones. Eran un buen. Y de ahí Dios les dio agua a todos y proveyó agua. ¿Qué más? Multiplicación de la harina y del aceite. Vamos más adelante a Primera de Reyes. Y aquí con el profeta Elías. Primera de Reyes 17. Versículo 14. Aquí Elías, hay una sequía. Elías visita, una sequía que duró como 3 años. Elías visita a esta mujer, a la viuda de Sarepta, que pues obviamente pues ya estaba en las últimas, ya no tenía mucho para comer. Y entonces el profeta le dice, ¿sabes qué? Hazme una torta. Y dice, ¿sabes qué? Solo tengo un poco de harina y un poco de aceite. Lo voy a comer con mi hijo y ya nos vamos a dejar morir. Y entonces, y el profeta le dijo, no, házmelo a mí primero. Y mira lo que dice en el versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Durante toda esta sequía siempre va a haber harina y siempre va a haber aceite en tus tinajas, ¿sabes? Y Dios proveyó y Dios bendijo ahí, Dios hizo un milagro de provisión y así fue. ¿Qué otra? Vamos rápidamente a Juan 2 del 7 al 9, un milagro ahora ya de los milagros que Jesús hizo, y este fue su primer milagro, considerado de los primeros milagros. Acuérdate que la Biblia no está escrita cronológicamente, entonces aunque está en el libro de Juan, es considerado el primero, porque de hecho aquí Jesús le dice a su mamá, oye, espérame, todavía no empiezo mi ministerio. Y aquí Jesús convierte el agua en vino, porque están en una boda, Jesús está en la boda, se acaba el vino, perdón, y entonces Jesús, María dice, no, ¿saben qué? Vayan con Jesús, él les va a resolver el problema, ¿verdad? Y Jesús dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? O sea, espérame, todavía no empieza el ministerio. Y entonces, pero Jesús obedece, ya hace que se llenen unas tinajas y rápidamente vamos a Juan 2 del 7 al 9, dice, Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y bueno, y ahí sigue diciendo, ¿verdad? Que le dice al esposo, oye, pues todos sacan primero el buen vino y al final, ya que como están borrachos, pues ya sacan el más feíto para que ya no se note, ¿verdad? Dice, pero tú sacaste el mejor hasta el final.
pero fue el milagro que Jesús hizo, ¿verdad? De convertir el agua en vino. Milagro de provisión, porque ya no había. ¿Qué otro? Mateo 14. Vamos a Mateo. Aquí vamos a ver dos milagros. En Mateo 14, este es de los milagros más grandes que Jesús hizo, ¿verdad? Uno de los tantos, pero... y aquí alimentación, fíjate, más de 5,000 personas. Lo voy a leer del 15 al 21 rápidamente. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí solo 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráiganmelos para acá. Entonces mandó a la gente a recostarse en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. O sea, más de 5,000 personas comieron, porque dice que eran 5,000 los hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces imagínate. Y aquí Dios multiplicó el alimento, lo triplicó 1000 veces, ¿verdad? Y otro milagro de provisión, vamos a ir Mateo más adelante, en el capítulo 17, versículos 24 al 27. Le preguntan a Jesús que si él paga impuestos, y mira lo que sucede. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿tu maestro no paga los 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero y le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Wow, o sea, ve, Pedro era pescador, Pedro sabía qué onda, entonces dice: lánzate al río, al mar, ¿dónde dice? Ve al mar, o sea, lánzate al mar, echa el anzuelo, y al primer pescado que saques, ahí va a haber una monedota para que pagues lo tuyo y lo mío. Y así fue. Y Dios obrando milagros extraordinarios de provisión, ¿sabes? Cosas increíbles, pero ahí vemos cómo Dios obró su poder, y Dios lo hizo. ¿Qué otro tipo de milagros? Milagros de dominio sobre la naturaleza. Dios dio autoridad al hombre sobre la naturaleza y todo lo creado, lo cual se perdió a raíz del pecado de Adán y Eva. Recordemos que Dios le dijo a Adán que se iba a enseñorear sobre los animales, sobre los peces, sobre las bestias, sobre toda la creación. Adán tenía ese señorío, pero Adán y Eva, al pecar, legalmente entregaron esa potestad a Satanás, ¿sabes? Se perdió esa autoridad. Entonces, pero ahora por medio de Cristo podemos recuperar dicha autoridad y ver los milagros extraordinarios a nuestro alrededor, como los que sucedieron en la Biblia. Por ejemplo, y aquí vamos a ver milagros ya acá más rudos, donde el poder de la naturaleza, ¡pum!, explotó rápidamente. Éxodo 14:21, uno de los más acá imponentes que se ha hecho películas. El mar rojo se abrió en 2. En Éxodo 14:21 y 22 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces, me voy a brincar rápido al 29, nada más para que lo chequemos. Dice: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Entonces, Dios partió el mar en 2, y por ahí pasaron, todo el pueblo de Israel pasó por ahí, ¿sabes? Y dice que pasaron en seco, porque alguien me contaba una vez que eso no era así tal cual, que era una fábula, porque que realmente era un fenómeno donde la marea baja tanto que tú puedes caminar por el mar, pero pues, y la Biblia dice que pasaron en seco y que el mar se abrió en 2, y no que bajó la marea, ¿sabes? Entonces, aquí yo lo creo, y la Biblia, Dios no miente, ¿verdad? Entonces vemos este milagro extraordinario, cómo Dios operó a través de Moisés y el mar se abrió en 2. Esa autoridad Dios nos ha dado. Esa autoridad se perdió por el pecado. Y rápido, en Josué 6:20, otro milagro extraordinario.
fueron la caída de los muros de Jericó que caen portentosamente, perdón. En Josué 6:20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó a gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Aquí vemos un milagro poderosísimo. Una ciudad enorme, amurallada, bien firme y bien sólida, y el pueblo de Israel, siguiendo las instrucciones de Dios, dieron vueltas en silencio, pero cuando ya les tocó gritar, todo ese grito causó un estruendo tan fuerte que los muros se derribaron y conquistaron la ciudad. ¿Sabes? Algo increíble. Otro milagro también con Josué. Vamos a Josué 10 más adelante. Estaban en una guerra con los amorreos, ¿verdad? Y entonces los estaban ganando los amorreos, pero aquí pasó algo y Josué oró para que el sol se detuviera en Gabaón. Y mira, vamos rápidamente, versículos 12 y 13. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. O sea que casi un día el sol estuvo así. ¿Sabes que esto tiene que ver con el año bisiesto? Esto tiene que ver con el año bisiesto. Y lo que complementa al día que tenemos nosotros como el año bisiesto, o sea, de que un día tenemos 29 días en el año, un año hay 29 días en el mes de febrero, precisamente. Esto se complementa con otro milagro, con la salida del rey Ezequías, que cuando Dios le dice que lo va a sanar, él pide una prueba. Ese es otro milagro extraordinario. Y hace que la sombra, nuestra sombra, retroceder a 15 grados. Con eso se compensa esto de que el día estuvo parado casi un día, y entonces por eso tenemos un año bisiesto. Tiene que ver con eso. Todo es parte de un complemento, y gracias a Dios por esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué más milagros sobre dominio sobre la naturaleza? Rápido vamos a verlos. En Primera de Reyes 18:41, Primera de Reyes, vamos, 18:41, dice: el descenso milagroso de lluvia para terminar una sequía. Vimos hace rato que hubo una sequía y por eso Elías estuvo con esta viuda y se le multiplicó la harina y el aceite hasta que pasara la sequía. La sequía duró como 3 años. Y entonces, ya cuando termina la sequía, hay ese milagro y mira lo que pasa. Elías ora y dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y entonces terminaba la sequía y venía una gran lluvia, y así pasó. Otro milagro con Eliseo. Eliseo sucedió, o sea, continuó lo de Elías. Y también dice que Eliseo pidió una doble porción de la que tenía Elías. Y Dios hacía milagros extraordinarios a través de Eliseo. Y mira, en 2 Reyes 6, 5 al 7, estaban los hijos de los profetas, estaban construyendo unas habitaciones, y a uno se le cae, un hacha se le cae al río. Y sabes que el hacha se hunde, ¿verdad? Entonces, mira rápido, dice del 5 al 7. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó dónde cayó, y él le mostró el lugar. Entonces él cortó un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Entonces aquí vemos como un hacha flota, ¿sabes? O sea, y este palo que aventó el profeta cae y sube el hacha, y entonces puede recuperar el hacha, porque las hachas, como son pesadas, no flotan. Pero aquí Dios hizo el milagro para que recuperara, porque aparte era prestada, ¿verdad? Otro milagro extraordinario, padrísimo también, ya lo vemos ahora con Jesús y Pedro, en Mateo 14, 25 al 29 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, están caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ya después le dio acá el miedo y se empezó a hundir, pero Jesús y Pedro caminaron sobre el agua, sobre el mar. Ese es un milagro extraordinario, ¿verdad? Que solo Dios puede hacer. Y Jesús mostrándose a él como el Dios poderoso. Por eso le dijo: no tengan miedo, soy yo.
los discípulos pensaban que era un fantasma, estaban muertos de pánico, ¿no? Y por ejemplo, otro escenario parecido a en Marcos 4, algo parecido que Dios hizo, es que calmó la tempestad. Del versículo 37 al 39 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo, o sea, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces, aquí Jesús calmó la tempestad, así le dijo: cállate ya, déjame en paz al mar, enmudece. Vemos cómo Jesús obró sobre la naturaleza y el mar se calmó y todos así como respiraron, ¿verdad? Y bueno, estos son milagros sobre la naturaleza. Ahora vamos a ver milagros de liberación, otro tipo de milagros. El poder de Dios trae libertad a las personas de formas increíbles. Se pueden ver casos como, por ejemplo, la liberación de Israel de los egipcios. Eso está súper padre, ¿verdad? Los voy a leer rápido para que tengamos este contexto, porque todo viene en la palabra de Dios. Y vemos cómo Dios operó. Igual regresamos a Éxodo 14, del 29 al 30, dice: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por el muro a su derecha y a su izquierda, y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Entonces, Dios libró, aquí vemos milagros de liberación. Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Moisés fue el que lo sacó ahí, y Aarón, ¿verdad? Pero el poder de Dios obrando en ellos y fueron libres. ¿Quién más fue librado? Daniel. Daniel en el foso de los leones. Padrísima esa historia, está muy padre, que le contamos mucho a los niños. Vamos a Daniel 6, versículo del 16 al 22 rápidamente. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, porque había un edicto que decía que solo adoraran al rey Darío, ¿verdad? Y entonces fue una trampa para engañar a Daniel, meterlo al foso de los leones y que los leones se lo comieran. Pero, y como pues Daniel dijo: yo no voy a dejar de orar a mi Dios, háganle como quieran. Entonces, como lo cacharon orando a Dios, y el edicto decía que no se podía orar a ningún otro Dios ni persona que no fuera el rey, entonces pues obviamente pues, fue una trampa, y Daniel pues no iba a dejar de adorar a Dios. Lo meten en el foso de los leones y mira lo que sucede. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones, y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló al rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que la cuerda acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El pobre Darío angustiado, ¿verdad? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces, wow, Dios libró a Daniel de los leones. Ya cuando echaron a los que le pusieron la trampa, dice que apenas los aventaron al foso y los leones, ¡fum!, ya habían soltado el zarpazo ahí. Pero Dios liberó a Daniel. ¿Qué más? A sus amigos, regresemos a Daniel, pero en el capítulo 3, versículo 17, igual, los meten a un horno de fuego y lo calientan 7 veces más, porque no adoraron una estatua que hizo el rey Nabucodonosor. Y entonces ellos dijeron: no nos vamos a inclinar a tu estatua, y nuestro Dios nos puede librar de tu castigo, y si no nos libra, de todas maneras no nos vamos a arrodillar. Y entonces pues, el rey se enojó más, los metieron al horno de fuego, lo calentaron 7 veces, que dicen que los que lo estaban calentando se murieron quemados. Y entonces cuando los meten, fíjate, en el 17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y así pasó. Dice que cuando los metieron en el horno, dice que el rey se asomó por la ventanilla ahí, y dice que vio a 4 personas, eran 3 y que vio 4, y se dio cuenta que era el hijo dice que era el hijo de los dioses, ¿verdad? O sea, era Jesús, casi el ángel de Jehová, y entre ellos, salvándolos y librándolos, y no les pasó absolutamente nada. Los sacaron normal, para que Nabucodonosor creyera en Dios. Todo esto es para que la gente creyera en Dios.
se acercara y viera el poder de Dios. ¿Qué otro? Ahora vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver dos hechos increíbles en el libro de los Hechos, precisamente, donde primero Pedro y luego Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel. En Hechos 12, del 6 al 11, rápidamente dice, y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardianes delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y el ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¡Wow! Pedro es librado de la cárcel, ¿verdad? Y la iglesia estaba orando por él, y Dios sobre ese milagro. Y vamos ahora en Hechos 16, 25 y 26, donde a Pablo y Silas los meten a la cárcel y están todos lastimados y acá con el cepo y todos acá atados de pies y manos. Y entonces dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pero nadie se fue. Ahí, ¿sabes qué obró Dios? Salvación. En el carcelero y en su familia fueron salvos a través de ese testimonio, del poder de Dios, ¿sabes? Y Dios liberó a Pedro, a Pablo y a Silas de la cárcel. Y rápido vamos a ver otros que son milagros de juicio. Es por medio de estos milagros que el poder divino se manifiesta, dándonos a conocer a un Dios santo, celoso, que confronta a otros dioses, que aborrece el pecado y la maldad, y que es el único a quien debemos rendir adoración. Así aconteció vamos rápidamente, Génesis 6:17, un primer milagro era el diluvio, ¿verdad? En el diluvio, porque dice que en ese tiempo no llovía, sino que era un vapor de la tierra que daba alimento ahí, ¿verdad? Las plantas y todo, eso era lo que regaba las plantas, el vapor Pero con Noé va a haber una lluvia que nadie la cree, ¿verdad? Y mira, fíjate, Génesis 6:17 dice, y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Dios iba a terminar con la raza humana. Solamente Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas se salvaron, 8 personas, y todos los demás murieron porque había mucha maldad sobre la tierra. Fíjate hasta qué grado, ya estamos hablando del primer libro de la Biblia, ya había tanta maldad y Dios decide destruir con una lluvia, una inundación. Se inunda toda la tierra, todo ser viviente muere. Solamente Noé y los animales que estaban con él sobreviven, y de ahí se vuelve a poblar la tierra, ¿sabes? Está interesante y está fuerte. Entonces, este fue un juicio y un milagro extraordinario. También, otro juicio lo vemos en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque ahí, una ciudad que ya estaba también perdida, estaban todos en el hoyo, todos, hasta los niños, todos. Y entonces aquí Dios destruye esa ciudad con fuego. Pero fíjate, vamos rápidamente, versículos 12 y 13 dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguien más? Yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado a destruirlo. Y luego nos vamos al 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Destruyó todo a través de un fuego que cayó y órale, nadie quedó vivos. Por eso Dios mandó a sus ángeles para que sacaran a Lot de ahí, y Lot y sus familias salieron de ahí. Pero todos los demás ya estaban en el hoyo y Dios mandó juicio, mandó fuego, ¿verdad? También el juicio sobre las plagas de Egipto. Y aquí, rápidamente nada más te voy a leer cómo Dios habla con
Moisés y le dice que va a pasar esta situación. Mira, Éxodo 3, 19 al 20 dice: mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir sino por mano fuerte. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces les dejará ir. Entonces aquí le dice Moisés, el faraón ya tiene un corazón de piedra, no va a entender, pero yo voy a obrar mis maravillas y los va a dejar ir. ¡Wow! Y entonces ya vemos en los capítulos del 7 al 12 todas las maravillas que Dios hizo, el juicio que Dios hizo sobre Egipto. Porque las 10 plagas que mandó Dios a Egipto, se dice que tiene que ver mucho, que fue una confrontación directa de Dios contra los dioses de los egipcios. Porque los egipcios eran idólatras, adoraban todo, ¿sabes? Eran ahora sí que politeístas, que adoraban al río Nilo. El río Nilo era considerado un dios. ¿Qué hace Dios? Convierte el agua en sangre. Ajá. Adoraban, tenían dioses con caras de rana, de piojos, y Dios hace que se llene de ranas, de piojos. Todo esto tenía que ver con sus dioses. Adoraban al sol y tuvieron 3 días de oscuridad, pero dice que una oscuridad tan penetrante, así horrible, que les daba miedo, no podían verse nada. Imagínate. Y al final, la última plaga es con el faraón, porque también el faraón era considerado Dios. El faraón se consideraba dador de vida, ¿sabes? Y entonces Dios lo confronta directamente con la muerte de los primogénitos. Y todos los primogénitos en Egipto mueren. Y a ver, no que muy dador de vida. Y entonces Dios confrontó y mandó juicio. Y todos los milagros que hizo con esas plagas tenía que ver una confrontación de sus dioses contra el único y el verdadero Dios. Y rápidamente en Primera de Reyes, otra vez vamos con Elías. Ya ves que te hablé de la sequía, ¿verdad? Entonces, pero antes de la sequía, Elías confronta a los sacerdotes, porque el pueblo de Israel se había alejado de Dios y adoraba a otros dioses. Y entonces el rey de Israel, que era Acab, adoraba a otros dioses. Tenía profetas de Baal y de Acera. O sea, eran 850 profetas, eran 400 de Baal y 450 de Acera. Y entonces Elías los confronta y les dice: a ver, vamos a ver quién realmente es Dios. Hagan un altar, adoren, hagan su altar ahí, adoren, y yo voy a hacer mi altar. Y entonces el Dios que responda por fuego, ese será el Dios, el único Dios verdadero. Y entonces les dice a los sacerdotes, a los profetas de Baal: hagan su altar, vayan ustedes primero y adórenlo. Se llevan casi todo el día y ahí implorando a Baal y todo. Dice que hasta se tasajeaban y se sacaban sangre, y Baal nunca respondió. Y entonces hasta Elías se burlaba, ¿verdad? Ay, grítenle más fuerte, a lo mejor se fue de vacaciones o está dormido, y acá se burlaba de ellos. Cuando le toca a Elías moja el altar, hace un surco, lo empapa, pone todo, levanta el altar, pone todo, y mira lo que sucede rápidamente. Primera de Reyes 18, versículos 20 y 21 dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle; si Baal, vayan en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Entonces, bueno, y acá te decía que juntó a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Y nos brincamos luego al 24, dice: invoquen luego ustedes el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo: bien dicho. Ahí cuando les dijo Elías. Y del 36 al 39, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¡Wow! Fue un juicio ahí para que adoraran a Jehová y se rindieran totalmente a él, ¿sabes? Entonces, aquí vemos todos estos tipos de milagros que Dios obró para que la gente le conociera, reconocieran quién era el verdadero y el único Dios. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto?
Dios es todopoderoso y siempre hará notorio ese poder para revelar su deidad y mostrar su gloria a fin de que todas las personas volteemos nuestra mirada a Él, restableciendo una relación de amor paternal. Para nuestro Señor no hay nada imposible de hacer. Rápido, en Lucas 1, y Jesús lo dijo, pero mira, para que, me gusta que leamos la Biblia para que tengamos aquí la muestra, ¿verdad? De dónde viene. Lucas 1:37 dice: porque no hay nada imposible para Dios. Y luego, vaya Lucas, ahora vamos al 18:27. Aquí diciendo Jesús, no hay nada imposible para Dios. Y en el Lucas 18, estos 3 versículos dicen casi lo mismo. 18:27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, wow, Jesús diciéndoles a sus discípulos, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y en el 19:26 también dice: pero yo les digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene... No, espérame. 19:26. Ay, sí. Hoy... Espérame, se me hace que no eres el 26. Porque no tiene, se le dará... No, aquí no es el 26. Ahorita te digo cuál fue. Pero aquí también dice lo mismo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O sea, a eso se refiere. Que también dice esta parte de la escritura esto, ¿ok? Entonces, pues... y aquí vemos cómo Dios obra sobrenaturalmente, ¿sabes? Y entonces Él está por encima de todos los dioses que los hombres han levantado y que no pueden hacer nada a favor de ellos. El Salmo 115 del 3 al 8 dice eso, que los que adoran a esos dioses tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, y que semejantes a ellos son los que lo adoran. Porque esos dioses no pueden hacer nada. Entonces su mayor propósito al manifestar su poder por medio de grandiosos milagros es que le reconozcamos como el único y verdadero Dios a fin de buscarle con todo el corazón y rendirle toda la adoración exclusivamente a Él. Es a través del don de hacer milagros que podemos tener un poco de ese poder para hacer el conducto de su gloria por medio de Cristo y el Espíritu Santo, para que demos a conocer a los incrédulos que está vivo, que Él es real y que quiere ser el único y suficiente Señor de nuestra vida. Eso es lo importante, ¿sabes? Que podamos entender que Dios quiere que Él sea el suficiente, el único Salvador de nuestras vidas. Entonces, son aspectos que podamos entender del poder de Dios, de la gloria de Dios, de lo que hace el Espíritu Santo, para que adoremos y glorifiquemos su nombre. Ahora, para reflexionar, yo te pregunto, ¿cuántos milagros extraordinarios de parte de Dios has visto en tu vida? ¿Cuántas cosas increíbles han sucedido contigo? Y el versículo para recordar dice: dando Dios testimonio juntamente con ellos con señales, maravillas y diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2:4. Dios es increíble y Dios nos puede usar en este don de hacer cosas increíbles, pero no para nosotros sea la gloria, sino para Él y para que la gente reconozca al Dios eterno, al Dios poderoso, al Dios fiel. Eso es importante, ¿sabes? Y que tú y yo lo podamos hacer. Y si tú quieres este don, pídaselo, Él lo puede hacer, pero mantente siempre en la humildad y sencillez de corazón de que la gloria y la honra es para Él. ¿Me acompañas? Hacemos una oración. Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que hemos aprendido. Danos este don de hacer milagros, Padre, y que podamos caminar, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, que podamos caminar, Señor, en tu voluntad y que tú seas glorificado en medio de todas las cosas, Señor. Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios. Bendice a tu amada iglesia, llévanos a caminar en el poder y la unción del Espíritu y que tú seas glorificado siempre. Adoramos tu nombre y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, ya nada más antes de despedirnos, quería decirte que esta parte que leí que
es Lucas 1:37, Lucas 18:27 y el otro es Mateo 19:26, que dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Ajá, estos versículos que hablan que para Dios todo es posible. Entonces, cuidemos estas cosas y caminemos en el poder de Dios. Dios tiene cosas increíbles para ti. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, ya nos falta una lección para terminar la serie y que Dios siga usándonos increíblemente en el poder de su Espíritu. Dios te bendiga, hasta la próxima.